Buenas tardes. Primero que nada. ¿Me oís? Sí, buenas tardes, Gerardo, se escucha. Vale, entonces ya he puesto esto a grabar. Voy a compartir pantalla y vamos a ver los ejercicios de Transact SQL, que ya vimos la teoría. Vamos a ver. Comparto la pantalla. A ver, desactivo la cámara y abrimos el libro. Esto es el Transact. Y los ejercicios. Transacciones las vemos después. Vamos a este primer ejercicio. Vale. Bueno, a ver por aquí. ¿Qué nos pregunta? Aquí estamos trabajando el uso de variables y tenemos dos tablas para trabajar de datos, pacientes y visitas. Entonces dice crear un script que declare una variable con el set. Vimos que habían dos formas de hacerlo, una con el set y una variable con el select. Que sea una consulta con una función agregada. Tiene que utilizar sum, all, over. La media, vale, pues tenemos varias opciones de esas 5 funciones, que era sumar, contar, máximo, mínimo y la media. Y tiene que devolver solamente una columna. Ese select que hagamos nosotros tiene que devolver ahí una columna. Bueno, entonces, el ejercicio que hace. Bien. El ejercicio definimos una variable nombre y una variable total. La variable nombre es varchar de 50 y la total es de tipo entero. Entonces decimos, utilizando primero el set. Y aquí el select. Pongo el nombre de la variable, no, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que devuelva esa sentencia SQL. Nosotros miramos y tenemos, devuelve una columna, select nombre, entonces esto está correcto. Pero tendría que devolver una fila. ¿Cómo garantizamos que devuelve solamente una fila? Con esto devuelve solamente una fila. Me está devolviendo aquel cuyo código es igual a 1. Entonces coge el paciente cuyo código es igual a 1, cumpliendo el paciente igual a 1, coge el nombre y se lo asigna el nombre del paciente 1 igual a esa variable, que luego aquí la imprime.
Hace un print y la imprime. Luego, esta es la utilizando el set y esta es utilizando el select. Hacemos select total en la otra variable igual a suma de importe. Este select, digamos que también devuelve, aquí lo que hace es devuelve una columna. La suma del importe es un valor y que se le asigna a la variable que tenemos al lado. From visitas, donde el importe es mayor que 50. Lo que hace es coger aquellos importes mayores que 50 y todos esos importes los suma. Luego imprime aquí el total. Ese es el primer ejercicio. Dos formas de utilizar la asignación de variables, con el set o con el select. Ahora viene aquí un ejemplo del sí por case. El ejercicio dice, pues creamos un script que trabaje con una base de datos clínica y que realice lo siguiente. Tiene que realizar esos 5 pasos. Primero, crear una variable código que contenga el código de la persona. Esa va a ser la variable. Luego comprobar. Cuando se crea una variable se le dará un valor. Comprueba si ese paciente existe. Si existe ese paciente y si no existe, mostrar un mensaje de error. Si no existe. Mensaje de error. ¿Qué sería ese? En el caso de que exista, en el caso del sí, crear una variable que contenga la ciudad de ese paciente. Si sabemos que el paciente 35 sí que existe, pues se crea una variable que contenga la ciudad de ese paciente. Con esa variable que se obtiene de ese paciente, ¿qué se hace? Se hace una comparación. Y se comprueba. Si es de Alicante, tiene que calcular el total gastado para los pacientes de esa ciudad. Esto es un select que calculará el total, pero para los de esa ciudad. Total gastado para los de esa ciudad. Si es San Vicente, o en la media de los gastos realizados. Si es igual Elche, la suma del importe de los pacientes de esa ciudad. Y si es otra localidad, el número de veces. En todos los casos, cualquiera de los casos, siempre al final se muestra el resultado. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver. Hemos dicho por aquí arriba hasta aquí. Que primero se declaran las variables aquí arriba. Y nosotros declaramos 3 variables, el código de la persona y por aquí las que vayamos utilizando. Vale. Una vez que hemos declarado, hemos dicho, cogemos y le asignamos un valor a la primera variable. Código persona 1. Esa variable vale 1. Pues hay que comprobar si existe o si no existe. ¿Cómo comprobamos esa existencia? Vamos a hacerlo por acá. Ponemos un
si existe por aquí. A ver. Si existe esto, ¿qué significa? Que esta consulta devuelve algo. Si nosotros en vez de esto, aquí ponemos un 1, que es lo que tiene arriba. Entonces, si esa consulta devuelve una fila, existe. Si en vez del 1 a lo mejor pusiéramos ahí el 13 y el 13 no existe, ponerlo aquí debajo, pues entonces no devolvería nada y no existe. Esta consulta es la que dice si ese paciente existe. Tenemos el begin y luego al final tendremos el end por aquí debajo, else. Por aquí tendremos este. Este de aquí era si no existe. Si no existe, error, paciente inexistente. Luego, una vez que, en el caso de que sí que exista el 1, pasa a la siguiente fase y había que obtener la ciudad. Había que obtener la ciudad, que como tengo aquí, en este caso con el set, la ciudad la tengo aquí, la variable. La tenemos ahí arriba declarada. Bueno, pues aquí, bueno, hacemos set @ciu igual, seleccionamos la ciudad, pero si ponemos esto de aquí solo, saldrían todas. Hay que limitar con esto de aquí debajo. Estamos limitando que solamente se le pase el 1 en todo caso. Lo que hacemos es que este valor de aquí se le pasa aquí debajo. Y con eso obtenemos el valor de esa variable, 100. Y ya es la ciudad del número 1. Puedo imprimir la ciudad si estamos interesados. Y lo que hacemos ahora es un case. Con esa ciudad que tenemos ahí, la pasamos aquí. Hacemos el case. Y dice, en el caso de que la ciudad sea igual. Alicante, San Vicente, Elche o caso contrario, que ninguna de esas. Aquí tenemos los 4 casos. Si es igual a Alicante, cuando ciudad es igual a Alicante, ¿qué tenemos que hacer? Sumar el importe de ¿qué? De todos los pacientes con visitas donde la ciudad sea igual a Alicante. Decía que teníamos que sumar el importe de todos los que fueran de esa ciudad. Vale, pues ahí esto me dará un total, 850. Pues ese importe, si se cumple esto, se le asigna a esa variable. Esa variable es la que va a contener la suma dependiendo de la ciudad. Luego por ahí de tarde se hace un print, por ahí al final, de esa variable. Si fuera igual a San Vicente, por este caso lo que hace es la media del importe, que es igual a Elche, la suma del importe, que es igual a cualquier cosa distinta menos esas. Tenemos aquí el número de visitas que ha hecho. Y al final, como comentamos por ahí arriba,
se hace el print del resultado. Entonces, lo que está después del entonces, del then, y entre paréntesis, es una sentencia que es el valor. Ahí vamos a tener el valor de este de aquí, que es de eso de ahí. Dependiendo de una cosa u otra, se le asigna esa variable y al final se imprime. Gerardo, una Dime. duda en esto que acabas de dar. Los casos sumarían el importe total de todas las personas que están en Alicante, ¿no? No solo del paciente que hemos... Exacto. No, porque no ponemos en el where un AND que sea... Si pusiéramos el código persona, sí, pero en este caso solamente sumamos de Alicante. Vale. Es para, digamos, para comparar o para... igual que la media, solamente suma los de San Vicente. Y los de Elche, solamente los de Elche. Vale. Y los de distinto fecha, pues cuentan los de... En este caso sí que cuentan los de Alicante. El último. El único que tiene el último es este. Bueno, este tiene la variable ciudad. La que se haya pasado. Vale. Entendido, creo, entonces. Vale. El ejercicio número 3 lo que hace es imprimir los 5 primeros pacientes. Pero la ciudad de esos 5 primeros pacientes. Coge e imprime la ciudad. Entonces haríamos un contador ahí, hipotético, con el while, declarando dos variables. Vamos a declarar una variable contador para saber en qué elemento estamos y una variable ciudad para poder imprimir la ciudad de cada uno. Primero, pues bueno, hacemos el contador igual a 0, lo inicializamos. Y decimos, mientras que el contador sea menor que 5, y mientras que sea menor que 5, en el bucle, en el while tenemos esto. Entonces empezamos con 0, es menor que 5, sumamos un elemento, aquí ya vale contador, va a valer 1. Esa variable de aquí se le pasa aquí, hacemos que el código sea igual a 1 y se imprime, bueno, se obtiene la ciudad. Ese valor de la ciudad se le asigna a esa variable. Y ya tengo la variable del primero. Se hace un print, arroba ciudad y se imprime. Vuelve otra vez por aquí. Llega aquí, como vale 1, vuelve otra vez. Se le asigna 2. Desde aquí se pondría un 2. Pasaría el 2 aquí debajo. Pondría 2 y así hasta imprimir los 5 elementos. Pero aquí lo que se resalta es destacar esa variable contador para la gestión de la posición que estamos en el bucle. El siguiente que dice, pues crea un script que va a mostrar ahora los 20 números de una tabla de facturas con la siguiente estructura. Queremos los 20 primeros de una tabla de facturas con la siguiente estructura. Esa tabla de facturas contiene el número de la factura, la fecha en que se ha hecho, el CIF del cliente al cual se le ha facturado, el concepto y el importe. Suponemos que está llena de datos. ¿Qué hacemos? Queremos 20. Vamos a obtener un contador por aquí, una variable contador y una variable número.
hacemos que el contador sea igual a 0 e iniciamos el contador hasta que llegue a 20. Tenemos hasta que llegue a 20 y hacemos. Bueno, pues vamos aumentando 1 a 1 y seleccionamos el número de la factura. Lo que hago es que el contador, esta variable que viene de arriba, viene de aquí. Hace donde el número de la factura es igual al contador, seleccionamos el número. Tenemos esta columna, tendrá un valor y ese valor se le asigna ahí. Arroba número. Y se imprime. De esta forma imprimimos los 20 números de las primeras facturas. Claro, igual que el anterior, pero que solo muestre los 5 primeros. Y un ejemplo pues, para mostrar, no complicado, que los 5 primeros. Y cogiendo el ejemplo anterior, decimos que recorra 20. Esto es igual. Pero aquí debajo lo que hacemos es comprobar, antes de ir al siguiente elemento, si el resto es 0. Si cuando dividimos por 5 el resto es igual a 0, entonces que hemos llegado al número 5 y que se salga. Y aquí se sale el núcleo. Vale, estos no son muy complicados. Aquí ya tenemos un while, que tenemos dos tablas, clientes y facturas. Una tabla de facturas y los clientes a los cuales se les factura. Y aquí tenemos por aquí por un lado, en los clientes el CIF, el nombre, la ciudad. CIF, el nombre, la ciudad, el código postal y el teléfono. Con la clave principal, su CIF. Y luego, en las facturas, tengo el número de la factura, la fecha de la misma, el cliente que me sirve para enlazar con la de arriba, el concepto de la factura, y luego tenemos un importe. Y aquí debajo tenemos cómo se relacionan esas dos tablas, a través del CIF con clientes. Es la clavajera. Esta de aquí sirve para enganchar con esa de ahí. Entonces, ¿qué se pide? Crear las tablas. Bueno, pues, créate table. Y se crean las tablas, una y otra, y aquí la clavajera. Por añadir, el siguiente ejemplo sería añadir, para tener datos, 10 clientes y 15 facturas, para luego poder hacer consultas. Y luego, ¿qué tendríamos? Bueno, me dice imprimir el número de la factura, la fecha, el nombre del cliente y el importe de las 5 primeras facturas impares de Alicante. Me está pidiendo un print de estas 4 cosas. Número, la fecha, el nombre del cliente, el importe. Pero solo de las 5 primeras facturas de Alicante. Un print. Vale. Vale. Aquí hay dos posibles soluciones. Bueno, una serie de variables que luego se van a utilizar debajo. Colocamos, digamos, dos contadores. Por ejemplo, es tener dos variables contador. En la primera, bueno, voy a hacerlas una de cada color.
esto. Voy a colocar un contador de azul y un contador de rojo. El primer contador va a recorrer hasta 15. Decía por ahí 5 primeras facturas. Vale, pues recorremos 15. 15 porque le hemos dicho que eran las que teníamos. Entonces, bueno, mientras que sea menor que 15, lo que hacemos aquí es aumentar el contador S. Lo aumentamos en 1. Y obtenemos la ciudad. ¿Cómo tengo yo la ciudad este? Pues en esta variable, @ciu, vamos a pasarle el valor de ese campo, pero para aquella factura de @contador. Si estamos en la 1, le pasamos la ciudad del primer cliente. Tiene que estar la tabla clientes, tiene que estar campo. Y obtenemos ahí, ahí tenemos contador y obtenemos la ciudad. Y hacemos la igualdad. Como tenemos la ciudad, hacemos si ciudad es igual a Alicante, porque queremos las 5 primeras impares de Alicante, entonces empezamos el contador 2. Le digo, el contador que valía 2, valía 0, decimos el contador 2, no, perdón, esto no es el contador 2, esto es el contador 1. Este es el, aquí, ahora sí. Si este, hay que ver si es impar. ¿Cómo se ve si es impar? Si al dividirlo por 2, es igual a 1, queda un resto. Me está diciendo si es impar. Si es impar, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a recorrer, pam, 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 por aquí. Hacemos un set contador. El contador 2 lo aumentamos en 1, el que está en rojo. Y lo aumentamos en 1. Y hay que imprimir 4 cosas. Hay que hacer un select. Aquí es donde seleccionamos la variable nombre, fecha, número e importe. Pero como está dentro de un sí, solo si es impar. Se hace esto. Si no es impar, saltamos al siguiente. Entonces, si es impar, lo que hacemos es el contador de impares, esto digamos el 2. Contador de facturas impares. Si se ha metido dentro del sí, entonces es porque era impar, el contador de impares sube en 1 y obtenemos para este contador, obtenemos el nombre, la fecha, el número y el importe. Mirad, acordaos siempre que en el select, eso tenéis que tenerlo en cuenta, en el select, para asignar variable va primero el nombre de la variable y luego el campo, pero en el where va al revés. El campo se asigna la variable. Bueno, si era impar, se hace un print, se imprime todo. ¿Y qué ocurre? Aquí hacemos una pregunta. Si ya llevamos 5, si son 5 impares, terminamos break, se sale de todo. Si no, volvemos a iniciar, volveríamos al siguiente, ahí arriba, al while, empezaremos la segunda factura, haríamos lo mismo, compramos el de Alicante, si es de Alicante y es impar, esta es una forma de hacerlo.
Aquí hay otra segunda solución. Que lo que hacemos es, en vez de preguntar si es de Alicante, tenemos el contador de las 15 facturas, este de aquí. Le preguntamos si es impar. Si es impar, sube en 1 el contador 2. Y luego obtenemos el nombre, la fecha, número, importe, pero añadiendo 2 condiciones aquí debajo. También que sea de Alicante. Y luego se imprime y si, bueno, y si es el número 5, igual que antes, saldríamos. Esa es la segunda forma. Bueno, aquí viene un ejemplo donde explicamos la gestión de errores con el try y el catch. Que vimos un pequeño ejemplo, no nos metimos mucho en esa gestión de errores. Y aquí se pide, bueno, pues un script que recorra los 10 primeros pacientes. Los pacientes, los quiero recorrerme los 10 primeros solos. Y luego, para esos 10, se va comprobando uno a uno. Para aquellos que se hayan gastado en todas sus visitas más de una variable, esos 10, aquellos que se hayan gastado más que una variable, que introducimos nosotros el valor en el programa. Entonces, si cumplen la condición, se le disminuye. En el caso de sí, se va a disminuir el importe de todas sus visitas de ese paciente, si es el 1 o el 2 o el 3, el que corresponda, en un 15%. Va a disminuir un 15% el importe de todas las visitas si cumple la condición esa. Y si no supera el valor este, entonces lo que se hace, si no supera, es insertar, hay que hacer un insert del paciente en una tabla llamada cliente estándar. Y esa tabla tiene una estructura, código, nombre y ciudad. Por ejemplo, declaramos las variables, hemos dicho que partíamos de un valor, en este caso vamos a partir de un gasto de 100, hacemos igual a 100, este es el valor inicial que tienen que superar. Y vamos a recorrer los 10 primeros pacientes que tenemos. El 10 en el bucle. Entonces decimos, ¿cuánto suma ese paciente? Cogemos el contador, se lo pasamos
ahí como variable y hacemos un sum de importe para ese paciente. Y eso nos lo asigna aquí. Y tengo una variable con la suma de importe de ese paciente, del 1. Luego tendré la del 2, la del 3. Pues yo quiero superar si eso que está en rojo es mayor que el gasto. El arroba gasto venía de ahí arriba. En este caso había puesto 100. Si lo supera, bueno, hay que disminuir un 15% el importe de sus visitas. Entonces, aquí hacemos un update. Ponemos esto, visitas, set importe igual a importe por 0,85, pero no hay que hacerlo para todos. Si no le colocamos el where estará mal. Hay que hacerlo solo para ese paciente. Bueno, pues esto en el caso de que el sí. En el caso de que no, aquí abajo tenemos. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer un insert dentro de esta tabla y colocamos un select para decirle la tabla pacientes, cojo ese cliente y añado el nombre, el código y la ciudad, que eran las 3 columnas que tenía cliente estándar. Y hemos hecho por aquí 2 cosas. Si cumplía que el gasto era mayor, hemos hecho un update. Si era mayor y si era menor, en este caso mayor que 100. Y si era menor que 100, hacíamos un insert. Y utilizamos el try catch en todo caso de que se produjera un error utilizando ahí el catch. Aquí hay un ejercicio ahora más completo, donde se utiliza la base de datos de facturación, que la tenéis incorporada, y queremos de esa base de datos de facturación saber que para los 50 primeros clientes hay que recorrer todas sus facturas. Tendremos 2 bucles. Un bucle para clientes y dentro de cada cliente vamos a recorrer sus facturas. Un segundo bucle. Pero no hay que tener en cuenta todas las facturas para hacer la operación. Solamente hay que tener en cuenta aquellas facturas con un número inferior a 200. Entonces, para cada cliente, ¿qué hay que hacer? Obtener el total facturado. Yo creo que para cada cliente, ¡pum!, el total facturado. Si ese total facturado, sí, a ver aquí, sí, es cliente de España, vamos a insertar, vamos a hacer una inserción en una tabla llamada ventas de España, que tiene el código, el nombre y el total que se ha facturado
que hemos obtenido. Si el cliente no es de España, se hace un print con esos valores: código, nombre, país, total factura. Aquí se hace un insert y hay un print. Bueno, vamos a ver. Bueno, solamente lo hacemos. No utiliza dos bucles, utilizamos solo, bueno, porque le hace sumar. Entonces solamente utilizamos un bucle. Y tenemos que recorrer 50 facturas. El contador igual a 0. Recorremos hasta 50. Y bueno, pues le damos el valor 1 a la variable contador. ¿Y ahora qué hacemos? Obtenemos este SELECT que va desde aquí hasta aquí abajo. Este SELECT es todo un SELECT. Y obtenemos varias variables. Sí, 1, 2, 4 variables. 1, 2. Aquí obtenemos para ese contador que lo tendremos por aquí debajo. En este caso estamos en el 1. Y para el número de factura menor que 200, son las dos condiciones que obtenemos aquí, que solamente tenga en cuenta para sumar las facturas cuyo número es menor que 200 y que sea del que estamos recorriendo. Con esos dos web, lo que se hace es el nombre se le asigna a la variable nombre y la suma de la cantidad por precio, porque no está guardado el importe, se le asigna a la variable total facturada. Tenemos dos variables ahí, que es el nombre del cliente y lo que será facturado. Si ese cliente tiene 3.000 facturas, 3.000. Siempre que sean menor que 200 o ninguna factura, no va a tener las superiores. Tenemos ahí dos variables. Las dos variables ahora yo, pues, si tengo que imprimir el país de ese cliente, necesito saber la nacionalidad. Y hacemos aquí dentro un select del país, pero en este caso del cliente 1. Y ya tenemos tres variables: el nombre, el total facturado y la nacionalidad. Y le podemos preguntar, ¿será de España? Hacemos un sí. Sí, España está guardado con el nombre de Spain. ¿Es de España? Sí. Si es de España, un insert. Insertamos dentro de esta tabla, ¿qué valores? Los valores que hemos obtenido. Voy a insertar por aquí las tres variables: el código, el nombre y el total facturado. El código lo he obtenido por un lado. La variable código la tengo ahí arriba, pero no tiene valor, creo que no tiene valor. Vale. Sí, aquí se le asigna igual a contador, código, pero bueno, si no se pondría contador. Esta es exactamente igual que @contador. Es código, nombre, total factura. Pero, si no el de España, habíamos dicho que tenía que ser un print. Vale, pues, eso realizaríamos. El print de el código, el nombre del cliente, su total facturado y la nacionalidad. Total facturado va a dar error, sí.
La variable no se llama así. La variable está mal. Arroba total facturado. ¿Cómo se llama? Bueno, aquí ya empezamos con las transacciones, entonces vamos a dejarlo aquí. Ya a la vuelta volvemos y hacemos un repaso de las transacciones, vemos un par de ejemplos y pasamos ya al siguiente tema, a la vuelta de vacaciones. A ver qué veo por aquí. No sé si tenéis alguna, hay por aquí alguna consulta por ahí por el chat que está escribiendo. Vale, Andrés, para comprobar si es PAS se podría poner también. Bueno, no lo he probado, pero es probarlo y ver si la división es igual a 0, distinto de 0. También exactamente lo contrario de lo que yo he puesto. También. Bueno, pues, si no tenéis ninguna duda, ya cualquier cosa me podéis mandar un correo. Si no, como en la última clase, que tengáis buenas vacaciones y descanséis. Venga, un saludo para todos. Voy a parar la grabación. Detengo esto. Y salir. Hasta luego.